Hola, mi nombre es Enrique y les voy a hablar de esta novela de Carlos Fuentes. Es La muerte de Artemio Cruz. Es una novela publicada por Editorial Planeta en 1962 y básicamente es una biografía de este personaje, Artemio. Artemio Cruz, que es un adinerado de la época, es un ex revolucionario, pero para poder llegar a ese apoderamiento o ese poder político y de dinero, de riqueza, tuvo que pasar a lo largo pues de su vida pues una serie de ambiciones, traiciones y es un reflejo básicamente del sistema político mexicano, ¿no? A pesar de que es una obra ya pues algo vieja, eh, estamos hablando que el sistema actual no ha cambiado mucho, ¿no? Entonces, esta obra refleja mucho el cómo el sistema político mexicano desde la época de la revolución viene luchando con un cambio de régimen, ¿no? Sabemos que hablar de política es un poquito complicado porque básicamente estamos ahora sí que en algunos de acuerdo en que sí hay algún cambio y algunos que no estamos de acuerdo también en que no hay cambios, ¿no? Pero básicamente esta es una fotografía del régimen y de la manipulación sistemática política del régimen mexicano, ¿sí? Una obra, la verdad, muy interesante. Artemio Cruz, que es uno de los principales personajes, eh, tiene que ir narrando cómo es que a lo largo de su vida él ha tenido que traicionar a parte de sus amigos, a parte de la sociedad, para poder llegar a esa riqueza. Y en la culminación de su vida, que básicamente él entra en un estado de agonía, pues la historia inicia en un hospital con la agonía de Artemio, ¿no? Y entonces en esa agonía él comienza a tener recuerdos de cómo va llegando hacia ese poder, cómo van sus traiciones, pero hay una parte en esta obra muy interesante, es cuando nos centramos en el capítulo de las revelaciones. Las revelaciones es cuando le tiene que decir a su familia cómo es que llega a ese poder, ¿sí? Entonces se dan cuenta su familia, sus hijos, su esposa Teresa, que es básicamente parte fundamental para que él pudiera tener este éxito. Le tiene que revelar a sus hijos y se dan cuenta que realmente su vida es una vida de engaños, ¿no? Y que todo es tan imaginario, ¿no? Y entonces se dan cuenta también que dentro de todo esto ellos son pues prácticamente víctimas de todo, de todas las acciones que Artemio generó, ¿no? Aquí nos deja mucho valores como, bueno, no valores, pero sí acá hay mucha culpa, arrepentimiento. Básicamente es una crítica al sistema mexicano, ¿no? Esta obra, la verdad, para ser una obra de 1962, es una obra que se la recomiendo demasiado. El autor tiene, a pesar de que es una obra muy pequeña de pues 343 hojas que tiene esta novela, nos deja enseñanzas muy buenas y también dentro de estas enseñanzas reflexiones, ¿no? Básicamente las reflexiones que pudiéramos rescatar es cómo es que el poder no te hace más grande que los demás, ¿no? Y que al final de cuentas uno va a tener arrepentimiento. Entonces, una obra muy recomendada, de verdad. Si tienen la oportunidad de leer a Carlos Fuentes, les recomiendo mucho este libro. Eh, pues nada, básicamente es muy interesante y finalmente también no les quiero arruinar
el análisis, pero nos deja con intriga, ¿no? Hay una parte principal en donde la intriga de muchas de las acciones de Artemio nos dejan como en duda y qué pasó más adelante, ¿no? Entonces, léanla, de verdad es una obra muy bien elaborada de Carlos Fuentes, un escritor muy recomendado, pero dentro de todas sus obras, esta es la mayor obra de las más exitosas que pudiera yo pues decir de Carlos Fuentes. Pues bueno, muchas gracias y espero se animen a leer este libro. Bye.